Sí, vamos a continuar con las clases de armado de proyecto, técnicas de venta. Este, Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Este, Así vemos dónde estábamos. Nos quedamos la clase de pasado, la última transmisión en vivo fue este, esta parte donde estábamos armando lo que era el acta de constitución de un proyecto, que lo veíamos como algo súper importante. Vimos un video donde nos explicaba de qué se trataba y vamos ahora a leer una pequeña acta de constitución de proyecto y vamos a continuar con la lectura después de haber visto el video. Así le damos un poco de cierre a esto. Dice: ¿de qué se trata un acta de constitución de proyecto? ¿No? Habíamos visto, dice, un acta de constitución de proyecto, Buenos Aires, 1 de enero, de mi consideración, con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de valijas de pasajeros. Se asigna al proyecto al señor Almeda, quien actuará como gerente del proyecto, quien se espera de la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual se explican los tiempos, los costos necesarios de la fabricación de dicho sistema. A la fecha del presupuesto estimado es de factura y de factibilidad son de 300.000 y la fecha de finalización del mismo se estipula para el 4 de agosto. Bueno, entonces habíamos visto quién era el interesado, qué era lo que se iba a hacer, el presupuesto, los tiempos, quién era el gerente del proyecto, quién es la empresa con la cual la va a trabajar y cuál es el objeto. Entonces, descripción. Narrativa del producto o servicio entregado por el proyecto. ¿Sí? Se necesita la necesidad del negocio. ¿Qué se necesita del producto o servicio? La descripción del producto, el plan estratégico de la organización. Bien. Estos tres elementos deben estar alineados y ser coherentes entre sí si para el producto del proyecto contribuya con la estrategia de la compañía, sea funcional a la consecución de los objetivos de la organización. Bien. Entonces, entonces las herramientas que tenemos, teníamos en el desarrollo de alta constitución, entonces tenemos las herramientas que tenemos son el juicio experto, la técnica de facilitador y qué va a salir, qué sale del acta. Poder tener el plan de gestión del proyecto. Eso, ¿no? Sí, no, acta de constitución del proyecto, plan de gestión del proyecto. Bueno, entonces, para el plan de gestión del proyecto vamos a tener que contemplar con todos los planes de las distintas como entidades o maneras de ver el negocio, con lo cual intenta verse el PINBOK, ¿no? Habíamos visto alcance, tiempo, costo, calidad, interesados, recursos sumarios, contratos, comunicaciones y riesgos. El plan de gestión del proyecto, ¿no? Estamos bien, ¿no? Sí, página 39. Ay, no, acá pasó algo. De la 39 se nos fue a la 40. Acá nos pasó una página. Bueno, les voy a leer de qué se trata. Factores de entorno de organización. Está bien. Vamos a ver si hay algo importante. No. Veamos un ejemplo. Supongamos es asignado al líder del proyecto, la instalación. Parece que acá nos pasamos la unidad. Bueno, vamos a continuar entonces. Esperen. Esto es en la 43. Desarrollo de gestión del... Bueno, lo que vamos a leer ahora, disculpen, porque nos faltan unas páginas, es el desarrollo del plan de gestión del proyecto. ¿Sí? Aquí vamos a documentar todo lo relacionado con la definición y planificación y coordinación e integración de los planes de todas las áreas de conocimiento. Dice: nada sale tal cual se planifica. Es por esto que los planes se irán modificando y actualizando a medida que se avanza en el proyecto. El estándar del PMI posee una serie de procesos que tienen en cuenta el manejo de los cambios dentro del marco del control integrado de los cambios. ¿Sí? Para realizar el plan de gestión del proyecto necesitamos el acta de constitución del proyecto y las salidas de otros procesos. Bien, entonces ahora sí, continuamos con la lectura acá en la pantalla donde dice qué es el plan de proyecto. ¿Sí? Necesitamos los planes de proyecto de cada una de las gestiones del proyecto.
Y algo importante que dice acá, el plan de gestión del proyecto puede contener lo siguiente, ¿sí? Los resultados de adaptación de los procesos, ¿sí? Que los procesos pueden ser los procesos seleccionados y su nivel de implementación, descripción y las herramientas, cómo se ejecutará y controlará el trabajo, cómo se cumplirán los objetivos del proyecto, el plan de gestión de cambios en el cual estarán documentados cómo se informan, documentarán, aprobarán y rechazarán y controlarán los cambios, las métricas de rendimiento, ¿sí? Las necesidades de comunicación entre los interesados, las reuniones y revisión de estado y contenido de avance del trabajo del proyecto, el ciclo de vida seleccionado. Bueno, entonces, vamos a la siguiente página. Y dice, dentro del plan de gestión del proyecto se pueden encontrar las siguientes líneas de base. ¿Sí? Líneas de base al alcance, línea de base de los costos, línea de base del cronograma. Entonces, línea de base es igual al documento original acordado entre las partes. Este documento referencia a partir del cual se realiza el trabajo. En este se está definido, por ejemplo, la línea de base del cronograma es el documento en el cual se encuentran referencias en cuanto a duración y fechas de cumplir el desarrollo del proyecto. Fíjense que acá empezamos a ver, cuando nos preguntamos cuánto nos puede llegar a tomar un tiempo un proyecto, tenemos definido un cronograma de proyecto y esto tiene que estar documentado, ¿sí? Toda línea de base solamente puede ser modificada a través de una solicitud de cambio formal, aprobada por el proceso integrado de control de cambios. La evolución de los cambios debe ser documentada. Entonces, nosotros hacemos un planteo de un cronograma y si este cronograma debe ser cambiado, debemos tener una solicitud de cambio en el cual esta solicitud de cambio debe ser formalizada y también tenemos que nivelar o saber básicamente cuál sería el impacto de esta solicitud de cambio, si puede ser aprobada. Sí, las líneas de base se utilizan para el seguimiento y control de avance del trabajo realizado en el proyecto. También se utilizan para pronosticar la progresión del costo y los tiempos a futuros comparados con estas. ¿Sí? Entonces, vimos el caso de la bicicleta, lo vamos a volver a ver. Dice, ejemplo, supongamos que nos encargan armar una bicicleta con determinadas características. Nos reunimos con nuestro cliente y nos definimos los requerimientos, los plazos, los costos, los plazos de ejecución acordados en una nueva bicicleta serán un rodado 28, color rojo, con canasto al frente, 15 cambios manuales, freno de tipo patín en ambas ruedas, asiento clásico triangular negro, maniobro cromado. Estos requerimientos en principio serán mi línea de base del alcance. También acordamos que el presupuesto proyectado es de 1.000 a pagar un 30% en el inicio del proyecto y 70% con el producto terminado. Esta es inicialmente mi línea de base de costo. Por último, nos pusimos de acuerdo en que el armado llevará 15 días hábiles de trabajo, empezando de un lunes 1 y terminando un 19. Se utilizarán los 5 primeros días para la pintura y el marco y la compra de las partes. Los siguientes 5 días para el armado y por último los 5 días para el ajuste. Esta es básicamente mi línea de base de plazos. Fíjense cómo definió, ¿sí?, su línea de bases para los plazos, cómo va a ir trabajando. Eso es importante, definir qué vamos a ir haciendo en cada una de las semanas y en cada una de las etapas para tener un control y medirnos cómo va el tiempo del trabajo. Esto, fíjense, también piénsenlo en una obra de teatro o en una obra de construcción para un arquitecto, o mismo cuando ustedes se hagan un plan de ventas, o si quieren también ponerse el plan para participar en una feria, deben tener, decir, para tal fecha voy a tener tales determinados productos armados, ¿sí? Si yo produzco mis elementos en los cuales los voy a vender, los productos, si yo los fabrico, tenemos que tener como una línea de producción. Después también podemos contemplar el tiempo de armado del stand, ¿sí? Bueno, vamos a ver la siguiente página, a ver qué nos dice. Estamos en la 45 y pasamos
Este escáner está andando requete mal. Bueno, entonces, vamos a ver la página que dice dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Les voy a pasar a contar esto, a ver si tenemos algún material con respecto al ejemplo, desarrollo plan de gestión de proyecto. A ver, acá, esto puede llegar a ser interesante. El desarrollo del plan de gestión del proyecto. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Es algo que cualquiera puede hacer una vez que sepa esto. Bien. Ok, vamos a ver el video este de qué se trata y si es, creo que puede llegar a ser interesante. Esperemos un momento y estamos por arrancar. Entonces acá vamos a hablar, vamos a volver a hablar el tema del plan de gestión del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. El documento más importante que un director de proyecto debe crear es el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto es mucho más que un cronograma y un presupuesto. Es el documento que guía la ejecución del proyecto y asegura que todo se entregue de la manera esperada. En esta lección, revisaremos el proceso de integración que guía la creación de la estructura del proyecto, el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. El proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto se encuentra dentro del grupo de procesos de planeación. El plan para la dirección del proyecto especifica qué es lo que se necesita hacer, quién lo hará, cuándo lo hará y cómo se hará. Se crea a partir de todos los planes secundarios que se han desarrollado en los otros procesos y define todo el funcionamiento del proyecto. Dependiendo del alcance del proyecto, el plan puede ser simple o muy complejo y es en todo momento un documento vivo que se elabora progresivamente, lo que quiere decir que se actualiza constantemente a medida que se necesita y que el proyecto progresa a través de cada fase y proceso. Esto no significa que los cambios en el plan para la dirección del proyecto sean arbitrarios. Todos los cambios a las líneas base u objetivos del proyecto deben ser aprobados mediante una junta de control de cambios y, si son aprobados, deben ser actualizados y reflejados en el plan para la dirección del proyecto. Las entradas al proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto incluyen el acta de constitución del proyecto, que da una vista general del acta de constitución que le ayudará al director del proyecto a analizar el panorama de las tareas que se necesitan para cumplir los objetivos del proyecto. Salidas de otros procesos. Casi que todos los 47 procesos definidos en el PMBOK para la gestión del proyecto desarrollan los planes secundarios, los cronogramas, presupuestos y los requerimientos. Estas salidas de los otros procesos son las tuercas y tornillos que el plan de dirección del proyecto y ayudan a convertir el plan en un esfuerzo realizable para la organización, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que le ayudan al director de proyecto a entender las fuerzas con las que están trabajando y los activos que tiene disponibles para utilizar, en miras de completar el proyecto de manera exitosa. Las herramientas y técnicas utilizadas al desarrollar el plan para la dirección del proyecto incluyen juicio de expertos. Es una de las herramientas y técnicas más comúnmente utilizadas e inclusive es una de las más importantes que un director de proyecto utiliza a la hora de desarrollar un plan para la dirección del proyecto, así como a la hora de crear todos los planes secundarios que constituyen dicho plan. Nunca hay nada de malo en conseguir un poco de ayuda para la planificación, y quién mejor que solicitar la ayuda de un experto. Técnicas de facilitación. Al desarrollar un plan para la dirección del proyecto, un director de proyecto puede cruzarse con gente, grupos e inclusive organizaciones que pueden tener intereses conflictivos con los entregables. Las técnicas de facilitación que un director de proyecto utiliza pueden ser críticas a la hora de entender los beneficios y las metas compartidas de todos los interesados involucrados en el proyecto. La salida del proceso
de desarrollar el plan para la dirección del proyecto es el plan para la dirección del proyecto. Este es el documento más importante que un director de proyecto desarrolla y describe todo el trabajo que se hará en el proyecto, así como también cuál es el resultado esperado. Un error común que un director de proyecto inexperto puede cometer es confundir el plan para la dirección del proyecto con el cronograma del proyecto. El cronograma del proyecto es desarrollado durante otro proceso y se vuelve parte del plan para la dirección del proyecto, así como el presupuesto, el plan de comunicaciones y todos los otros planes secundarios. Es importante tener en cuenta que las demás áreas de conocimiento producirán planes y cada uno de estos planes se incorporará en el plan para la dirección del proyecto. Por ejemplo, las áreas de alcance, tiempo y costo producirán una línea base de alcance, un cronograma y un presupuesto. Todos estos tres se convertirán en parte del plan y un plan no está completo sin ellos. También es importante tener en cuenta que no todos los documentos que un proyecto produce se convierten en parte del plan. El plan para la dirección del proyecto se crea a partir de otros planes y documentos tales como estimados, métricas de rendimiento, registros y listas o datos de proyectos que son empleados para desarrollar los planes secundarios que entonces se vuelven parte del plan para la dirección del proyecto. El proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto es el proceso que pone todo a funcionar al dar un plan general que definirá cómo el proyecto fluye durante su ciclo de vida. Los planes auxiliares que componen el plan para la dirección del proyecto proveen los detalles específicos para gestionar cada aspecto del proyecto desde el inicio hasta el cierre. El desarrollar el plan para la dirección del proyecto define, prepara, integra y coordina todos los planes auxiliares y líneas base en un solo documento que será empleado para facilitar el éxito del proyecto. Bueno, entonces, ahí estuvimos, que nos volvió a reforzar la idea de que un plan de proyecto, es decir, un plan de proyecto general, está compuesto por los distintos planes de proyecto de las distintas áreas de conocimiento a las cuales se refiere el PIN. Entonces, vamos a ver cómo continuamos. Entonces, tenemos página 45 y ya nos fuimos a la 48. Entonces, les voy a leer de qué trata para llegar a la 48, que se llama dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. ¿Sí? En dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es el proceso que ejecuta el trabajo como fue documentado en el plan de gestión de proyecto, con el fin de cumplir los objetivos del proyecto, realizar tareas para cumplir con los requerimientos del proyecto, crear los productos entregables, obtener y entrar a administrar el equipo de trabajo, administrar y usar los materiales, implementar los métodos y estándares de planificación, establecer y gestionar los canales de comunicación, generar datos del proyecto como avances en costos, plazos y calidad, gestionar los riesgos, gestionar en los proveedores y recolectar la documentación correspondiente. A medida que avanza en la ejecución del trabajo, el gerente del proyecto y su equipo de dirección, quienes se encargarán de dirigir y guiar el equipo del proyecto, la ejecución progresiva de las tareas hace que se puedan comenzar a recabar datos relevantes en cuanto al ritmo de ejecución de las tareas. Fíjense que en un proyecto, dependiendo cuál es cada uno, obviamente, tenemos que controlar y mirar cuáles son las tareas y el relevamiento de cada una de ellas son súper importantes. En algunos casos se deben registrar todas estas tareas y todos sus movimientos dependiendo de la complejidad del proyecto, y en algunos casos solamente es tener en cuenta la tarea a realizar. Entonces, fíjense, tenemos acciones correctivas, ¿sí? Replicación de la escrita del trabajo realizado al fin de ajustar la situación en que se alejó del ideal planificado. Entonces, a veces podemos tener algo planificado y tenemos que realizar acciones correctivas, ¿no? Para ajustar a la realidad de lo que llevó ese trabajo, ¿no? Es una planificación. Acción preventiva.
Rectificación escrita del trabajo a realizar con el fin de ajustar una situación que podría desviar el trabajo ideal planificado. Reparación de defectos, rectificación de una funcionalidad de un producto o componente, actualizaciones, cambios en sus planes o documentación que reflejan modificaciones, ¿sí? Modificaciones que reflejan modificaciones y agregados. Entonces, tenemos que ver las cosas que se agregan y verlas reflejadas en los documentos. Entonces, hablamos de algo como algo importante, son, ¿sí? Las reuniones. Se utilizan para analizar y discutir y buscar unas soluciones consensuadas a los problemas del proyecto. Suelen tocarse temas relacionados con los riesgos o posibles cambios del alcance, plazos o costos. Se deben evaluar correctamente quiénes deberán participar. Es necesario desarrollar una agenda definiendo claramente los temas a tratar y enviarla a los participantes con antelación. Una vez concluida la reunión, el gerente de proyectos deberá generar un documento o una minuta de reunión donde se colocarán las decisiones tomadas. Fíjense que está hablando de antes de ir a una reunión con el cliente o una reunión de equipo, se deben tener una línea base, ¿sí? De qué temas se van a hablar y quiénes van a participar en la reunión. Una vez tengamos confirmado los temas y quiénes se van a participar, vamos a la reunión. En la reunión, cuando terminamos el proyecto o realizamos la reunión, se genera una minuta de reunión, que es un resumen de las decisiones o de lo que se ha hablado en esa reunión. Entonces, una primera hoja, ¿sí? Donde tenemos los temas a tratar y quiénes van a participar. En una segunda hoja, ¿sí? La minuta, puede ser más de una hoja, ¿sí? Los temas, el resumen de los temas tratados. Entonces, pasamos a ver un ejemplo. Dice, si nuestro cliente nos solicita que construyamos un edificio de oficinas, los productos entregables derivables serían, entre otros, la maqueta, el producto entregable de una fase temprana del proyecto, el edificio, el producto entregable final y los planos de documentación de la construcción. Bien, entonces, datos, a ver qué dice. Datos sobre el rendimiento, dice. En la información recabada sobre la situación de las actividades del cronograma del proyecto que estén llevando a cabo, esta información puede incluir el estado de los productos entregables, ¿sí? El estado de la implementación de la solicitud de cambio, las acciones correctivas, las acciones preventivas y la reparación de defectos, las estimaciones pronosticadas, el porcentaje de trabajo físicamente terminado, las fechas de inicio y las fechas de finalización reales de la actividad del cronograma. Este estándar nos está dando una ubicación, fíjense qué interesante, nos está dando una ubicación en donde tenemos que ubicar cada una de estas posibles situaciones que podemos llegar a tener en un proyecto, ¿sí? Y con cuáles tendríamos que contar, ¿sí? Herramientas y de juicio experto para solucionar alguno de estos inconvenientes o no, ¿sí? Para llevar a cabo. Vamos a leer lo que dice una solicitud de cambio, porque estuvimos hablando de que tenía que ser procesada, si podía ser el impacto de esta solicitud de cambio podía llegar a ser aprobada y dónde impacta esta solicitud de cambio, ¿no? A medida que se avanza en la ejecución de las actividades del proyecto, van surgiendo inconvenientes. Si bien estos hechos son inevitables, lo importante es mantener esos desvíos bajo control. La emisión de una solicitud de cambio formal y por escrito ayuda a mantener el proyecto controlado. Las solicitudes de cambio no solamente pueden sugerir cambios a productos entregables, sino que también pueden ser emitidas con el fin de modificar, entre otras, cronogramas, planes, procesos de políticas estructuradas o presupuestos. Entonces, dice, la actualización del plan de gestión del proyecto, que es lo que habíamos visto antes, lo que hacía un director o un plan mayor que contempla los distintos planes de proyecto. Todo cambio implica que se necesita actualizar uno o algunos o todos los siguientes elementos. Actualice lo que corresponda, ¿sí? El plan de gestión del alcance del proyecto, los distintos planes de gestión de requerimientos, de cronogramas, calidad, procesos, recursos humanos. Todos estos son cada una de las áreas de conocimiento que pertenecen al PMBOK. Entonces,
cuando hacemos una actualización, en realidad luego de una solicitud de cambio aprobada, debemos ver dónde impacta en cada uno de esos planes. Habíamos dicho que un plan contemplaba un costo, un tiempo y un cronograma. Bien. Vamos a ver si tenemos el monitoreo y control del trabajo. A ver, ¿qué es esto de monitoreo y control? Dice, en este proceso se realiza el seguimiento y revisión del proceso del trabajo con el fin de cumplir los objetivos de desempeño definidos en el plan de gestión del proyecto. La supervisión consiste en la recolección, medición y distribución de información de desempeño y la evaluación de las mediciones y tendencias para mejorar los procesos. Mediante supervisión continua, el gerente del proyecto crea percepción de salud del proyecto y permite identificar áreas de cuales necesitan prestar más atención. Fíjense que el monitoreo y control del proyecto, esto nos va a permitir, ¿sí?, tener y saber cuál es la salud, las herramientas para nos informen cuál es la salud de nuestro proyecto, en qué nos estamos, si en el caso fuéramos necesitando ayuda o reforzar en cantidad de horas hombre, o mayor asignación de presupuesto, mayor asignación de recursos, de tiempo, o mejorar el cronograma, ¿sí? Para eso nos permite el monitoreo y el control de nuestros proyectos. Dice, comparar el desempeño real versus el planteado. Evaluar el desempeño para determinar si es necesario recomendar acciones preventivas o correctivas. Identificar los nuevos riesgos y monitorear los riesgos existentes. Mantener información precisa y oportuna relacionada con ellos, los productos del proyecto. Proporcionar información para reportar estatus, progreso y pronósticos. Proporcionar pronósticos para actualizar informes sobre los costos y el cronograma. Supervisar la implementación de los cambios aprobados. Bueno, entonces, sigamos. Estamos haciendo una lectura del Pinbook en vivo. Esto es súper interesante. Nos va a ver cada uno que lo pueda ir viendo y enganchándose. La verdad es que van a poder, o por lo menos ver que existe un estándar para los proyectos y para las técnicas de venta, porque sobre todo en la técnica de venta hay que planificarla y convertirla en un proyecto. ¿Sí? Entradas del proceso, sí, dice datos sobre el rendimiento, más análisis de los datos, más información sobre el rendimiento, el estado de los entregables, estado de la implementación de un cambio, estado del proyecto, logros dentro del periodo de evaluación y pronósticos. Yo los podría aplicar en un montón de ejemplos, se me están viviendo en este momento a la cabeza, así que pareciera que este estándar a un proyecto realmente impacta. Bueno, pronósticos sobre el cronograma se realizan mediante comparación de la línea base del cronograma versus el alcance real, ¿sí? Así se puede determinar si el proyecto se está llevando a cabo al paso que está planificado o si se necesita realizar ajustes. Los ajustes pueden ser buenos o malos, es decir, a veces uno puede hacer una planificación que en general, si es utilizada con el juicio de expertos, es lo más acercado a la realidad. Bueno, entonces, factores en entorno de la organización. Esto, bueno, los voy a leer, los voy a terminar de leer. Pronósticos sobre los costos. Se realizan mediante la comparación de presupuesto versus a los gastos incurridos. Esta comparación arroja como resultado si se está gastando el dinero de acuerdo a lo planificado. Cambios validados. Los cambios aprobados y ejecutados se necesitan ser controlados para verificar su aplicación surtido efecto en lo esperado. Bien. Vamos. Entonces, esto salidas del proceso, ¿no? Vamos a avanzar. A ver qué dice. ¿Qué dice antes de continuar? Antes de continuar con el siguiente proceso del área de conocimiento e integración, retomemos por un momento nuestro ejemplo armado de la bicicleta. Ya empezamos a trabajar en el proyecto y nos toca, de acuerdo a lo previsto, el plan de gestión, realizar la evaluación del desempeño de nuestro proyecto. Situados en el día sexto del cronograma, detectamos que el secado de la pintura de acuerdo
del cuadro de la bicicleta tomó más tiempo de lo planificado, dado que ya se debería haber secado la pintura de acuerdo a nuestra estimación original, pero no ocurrió. Esto implica que tengo que tomar la acción correctiva. Mi plan ya no refleja la realidad de lo que está pasando. Debo modificar el cronograma y agregar un día extra para el secado del cuadro, lo que hará que no pueda comenzar el armado en la fecha planificada, sino un día después. Aquí tengo dos posibilidades para evaluar. Modifico el cronograma agregando un día de trabajo e informo a mi cliente que voy a tardar más de lo previsto, o modifico el cronograma agregando un día de trabajo y evaluando cómo puedo reducir los tiempos del armado y de pruebas para absorber esta demora y no impactar en la fecha comprometida. ¿Sí? Parece como bastante lógico, ¿no? Cuando tenemos que monitorear y realizar un cambio, ¿cómo impacta? Entonces, generalmente tenemos dos opciones. O lo informamos a nuestro cliente o la absorbemos, ¿sí?, en la estimación de tiempo de otras tareas que serán tareas futuras. Ejecutar el control integrado de cambios. A ver de qué se trata esto. Dice, en este proceso se realiza la revisión o comprobación de administración de todas las solicitudes de cambios que afectan a los productos entregables, los procesos de la organización y la documentación o el plan de gestión de proyecto. Toda la documentación relacionada con el proyecto debe mantener actualizada. Este proceso de modificación se realiza mediante una cuidadosa y continua administración de cambios. Fíjense, solicitud de cambio, análisis de emisión y solicitud interno o externo, ¿sí? Impacto en el cronograma y los costos, se plantea evaluar. ¿Se aprueba el cambio? Sí, si se aprueba se actualiza el registro de los cambios aprobados, se informan los interesados, se ejecuta el cambio, se validar la aptitud del cambio. ¿Sirvió el cambio? Sí, fin. Bueno, miren todo lo que nos tenemos que estar preguntando cuando realizamos un cambio. En algunos casos, fíjense, vamos a ponernos en el caso de una prenda de ropa, ¿sí? Viene la solicitud de cambio. ¿Es aprobada? ¿Se puede evaluar? ¿La podemos cambiar? Sí, bien. El interesado recibe la prenda con la cual se va a ir, le gusta, la validó, ¿sirvió el cambio? Sí, entonces se termina. Si no, habría que generar capaz una nota de crédito para ese cliente y aún no se ha terminado. Estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando cómo ejecutar un control integrado de los cambios, ¿sí? Habíamos hablado cómo impactaban las solicitudes de cambio y bueno, ahora estamos hablando cómo impactan los cambios, ¿sí? Durante el control integrado de cambios se realizan las siguientes actividades. Impedir los intentos de eludir el proceso de ejecución del control integrado de cambios, de manera que no solamente los cambios aprobados sean implementados, dice. Revisar un análisis y probar las solicitudes de cambios rápidamente, pues es esencial tomar la decisión oportuna. De una decisión tardía puede afectar negativamente en los plazos, en los costos, la factibilidad de aplicar los cambios. Gestionar los cambios aprobados, dice. Mantener la integridad de las líneas de base actualizándolas únicamente los cambios aprobados. Revisar y aprovechar y rechazar todas las acciones correctivas y preventivas recomendadas. Coordinar los cambios a través de todo proyecto. Documentar el impacto de los cambios. Fíjense qué importantes son todo el tema de los cambios en un proyecto. Bueno, entonces. Ok. Entonces yo siempre esta primer guía, estamos en ejecutar el integrado de cambios, siempre nos lleva a la página, siempre termina, fíjense cómo terminan todos los puntos, nos termina siempre llevando a la página 37, a ver si llegamos rápidamente, 37, siempre nos lleva a esta página, al final de cada de las unidades, ¿sí? Qué es lo que tiene que entrar, qué es lo que se debe hacer y qué nos debe devolver cada uno, ¿sí?
Entonces nos estaría quedando para el final. Está bien, nos queda cerrar el proyecto, pero estamos bien. Entonces, de alguna manera, para cerrar, ¿sí?, esta unidad que fue integración, lo que nos dimos cuenta como cuando comenzamos, el tema de la integración es si lo vemos al final o lo vemos al principio del proyecto, de la lectura del Pinbook, porque hicimos todo el tiempo estuvimos haciendo referencia a las distintas áreas de conocimiento que lleva el estándar. De alguna manera nos adelantó qué vamos a estar viendo, no profundamente, pero sí nos adelantó mucho de lo que vamos a estar viendo más profundamente en las distintas áreas de conocimiento, lo cual no significa que está todo visto, ni tampoco significa que tengamos todo muy claro de lo que vimos. Hay cosas que algunas se nos han pasado y por no ahondar en ejemplificación, no quedaron como capaz un poco inconclusas. Así que vamos a estar terminando esta unidad. Ya la semana que viene vamos a comenzar con la unidad número 3. Vamos a comenzar con la unidad número 3. A ver si te nos quedó algún video. Miren, un video del plan de proyecto, solicitudes de cambio. A ver, vamos a ver si hay algo referido a solicitudes de cambio. Yo busqué algo en internet de qué habla, ¿sí? Las solicitudes de cambio, estaba todo acá. ¿Sí? Las solicitudes de cambio como importantes, una acción correctiva, una preventiva, reparación de defectos. Bueno, es cortito, no decía mucho. Pero dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Bueno, ok. Entonces, no quiero cerrar el Moodle. Voy a volver para atrás. Y vamos a estar comenzando la unidad número 3, que es el alcance del proyecto, ¿sí? Estuvimos viendo algo de acta de constitución del proyecto, ¿sí? Pero acá vamos a planificar la gestión del proyecto, gestionar el alcance del proyecto, recolectar los requerimientos, definir el alcance, crear una estructura de desglose de trabajo que es muy interesante, ¿sí? Verificar el alcance y controlar el alcance. Este es una de las áreas de conocimiento más importantes que tiene el Pinbook. A mí esto es fundamental tener en cuenta, ¿sí? Ya vamos a estar viendo de qué se trata, recolectar los requerimientos, definir el alcance, crear un desglose de tareas, controlar el alcance. Esto es como súper importante a la hora de un proyecto. Esto lo vamos a estar viendo el día lunes, así que vamos a dejar acá. Esto, terminamos de ver la unidad 2. La verdad es que yo les estoy haciendo como una introducción. Es importante que puedan leerlo y estudiarlo de manera individual. Les dejo también las preguntas y el cuestionario y las reflexiones para llevar adelante el trabajo. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes, ya es jueves. Los viernes no damos clase, así que nos estamos viendo. Chau, gente. Nos estamos viendo el lunes, perdón.